Buenas noches. Bienvenidos. Nos da mucho gusto estar aquí con ustedes el día de hoy. Francisco Moya es médico con 40 años de ejercicio de forma prestigiosa como radiólogo. Y en 2013 descubrió y ha desarrollado en esos años una herramienta de introspección antropológica que la ha llamado palingenesia. El cambio de este hombre ha sido radical, de ser médico radiólogo, de abordar a la persona con máquinas, a abordarla en una sesión de duermevela, radiología, palingenesia, máquina-persona. Paco es una persona muy peculiar que, por ejemplo, en uno de los aparatos que estaba descubriendo en China, el HIFU, como veía que las instrucciones estaban en chino, él hizo un diccionario chino que yo le he visto y asusta. Es decir, cuando se toma una cosa en serio, se la toma muy en serio. Entonces, en la palingenesia, él ha tenido el acierto de fundamentarlo fuertemente con una antropología muy sólida. Viendo la palingenesia, no se sabe qué es más interesante, si la antropología o la práctica. Lo mejor es que él nos hable y nos platique de esta herramienta maravillosa que es la palingenesia. Él me ha pedido hablar un tiempo y lo que más le interesa es que después ustedes puedan hacer preguntas, las que quieran. Entonces pasaremos ahora a darle el micrófono para que Paco Moya nos explique la palingenesia. Bienvenido a México, Paco. Muchísimas gracias, Gaby, por la presentación y gracias a todos por venir y estar aquí, y gracias, México, por la acogida que me estáis dando, que me siento en casa, y por el interés que estáis mostrando en la palingenesia. Efectivamente, yo empecé con la palingenesia desde un punto de vista médico. Me cuesta mucho quitarme de encima todo el bagaje médico, 40 años de medicina, de práctica médica, 6 años de estudio, toda una vida pensando como médico, y además como un médico muy biológico, muy mecánico, y que yo no quería perder tiempo hablando con las personas, y que ahora me paso hablando con el interior de las personas horas y horas y horas. Y ese cambio pues sigue evolucionando. Yo me quedé asombrado del efecto que tiene el reconocimiento de la interioridad de la persona en la biología. Pero exactamente igual me quedé asombrado el efecto que tiene el reconocimiento de la persona en el éxito o el fracaso escolar, que me interesa más. ¿Por qué? Porque cuando empecé a tratar a las personas, pues las personas que venían a que yo les tratara, pues tenían esa edad de 50 más menos 5. Y siempre en todas el problema lo encontraba en la infancia. Entonces me dije, bueno, pues vamos a la infancia. Y la infancia, entonces me encuentro un primer asombro antropológico. Y es que los niños, bueno, entonces me dediqué a aplicar esto a los niños, y sobre todo en el fracaso escolar. Entonces mi asombro fue, lo había visto parcialmente, cuando empiezo a trabajar sistemáticamente en el servicio de orientación de un colegio, y los 18 niños que yo atiendo, ninguno de los 18, que eran, como comprenderéis, no me pusieron los más fáciles, me pusieron los más difíciles. Dijeron, bueno, tú vienes aquí chulito, pues ahí tienes estos toros, toréalos. Entonces me ponen pues las personillas, los niños más difíciles. De los 18, ninguno tenía ningún problema. Entonces, ese es el primer hallazgo antropológico. Es decir, todos los niños están bien hechos. Entonces, para mí esto es
una primera sorpresa. Todos los niños están bien hechos y los que tienen más problemas son los más sensibles. O sea, los que nosotros habíamos catalogado como de enfermos, como de dolientes, como con algún tipo de alteración, de inadaptación, los 18 eran los más sensibles. Son personillas, pero son personas que tienen tal capacidad de amar que enferman preocupándose de los demás. Y empiezan a aparecer hallazgos antropológicos. Es decir, empiezo a ver que es sistemático el que los padres se dedican a cuidar de los abuelos y los niños de los padres. Es el mundo al revés. Y dice, bueno, pues será una excepción. Es el 100%. ¿Y eso cómo se explica? Entonces fijaros que empiezo como médico y ya los pocos minutos que llevo ya estamos hablando de antropología, porque es la base. Y las personas, bueno, pues es mejor que estemos sanas a que estemos enfermas. Pero el problema de la persona no es estar sana o estar enferma. El problema de la persona es encontrar el sentido de su vida y ser feliz. O sea que yo empecé por la medicina, he llegado a la antropología y como tocamos una parte muy profunda de la persona, vamos descubriendo cosas y cosas y cosas que son generales. Y yo quiero aquí explicar cosas generales que nos vamos encontrando, que es lo que a mí ahora tengo en la cabeza. Como ha dicho Gaby, lo mejor es que me hagáis las preguntas. Lo más interesante son vuestras preguntas, pero me parece que, bueno, voy a hablar yo un ratito, porque para dar la entrada, pero para dar la entrada a las preguntas que de verdad pues, os interesen por si puedo responder algo, ¿no? Lo primero que me encuentro y que afirmo aquí es que la persona es persona desde el primer momento de su vida. O sea, hay un momento de la vida en que biológicamente tenemos una célula. Somos una célula. En un primer momento somos una célula. O sea, la mitad del componente cromosómico es del padre y la otra mitad es de la madre. Y hay una célula. De esa célula, bueno, pues luego empieza a evolucionar y llegamos hasta un cuerpo. Pero en esa célula, en ese momento, ya está la persona. Lo que es propiamente persona. Lo que dirige la persona. El corazón de la persona. El centro de la persona ya está ahí. O sea, en ese momento tiene esa célula, está pegada a algo inmaterial. Entonces, ¿ese algo inmaterial qué es? Ese es el corazón espiritual de la persona, que mueve la persona y va a mover esa célula para que sea la célula y el cuerpo de esa persona. Y no hay dos cuerpos iguales, y no hay dos gestos iguales, y no hay dos personas, porque no hay dos personas iguales. Entonces, ese componente importante de la persona está ahí desde el primer momento. La biología es importante, por supuesto, es la base. Pero lo que no hemos llegado a formar una sociedad en que olvida lo que hay detrás de la biología, lo que hay detrás del cuerpo, lo que mueve el cuerpo, lo que se manifiesta a través del cuerpo. Estamos estudiando nos basamos, y ha sido una joya encontrar un filósofo español que es Leonardo Polo, que él ha trabajado toda su vida en antropología trascendental, viendo lo que hay más allá de nosotros, diciendo, yo no puedo encontrar en el cosmos lo que me hace propiamente persona y para eso tengo que encontrarlo dentro de mí mismo. Entonces, ¿cómo lo hace? Abandona el límite mental. Esa mente que nos tiene atrapado, él encuentra el límite y lo abandona. Entonces lo abandona hacia adentro y llega a la persona, a esa persona de la que yo estoy hablando, a ese núcleo que está ahí desde el primer momento. Entonces, estamos estudiando otro antropólogo importante, francés, que se llama Marcel Jousse. Entonces, Marcel se escribe Jousse, porque si alguien lo va buscando, con 2 S, porque es poco conocido. Y tiene 4 citas en castellano. En español hay 4 personas que lo citan. Y el único que le ha traducido es un profesor de la Universidad de México, precisamente. Y este hombre hace un trabajo muy excelente hablando del gesto. El gesto es la manifestación del corazón. El corazón es inmaterial. Entonces, ¿cómo se expresa el corazón inmaterial de la persona? Con gestos del cuerpo. Con gestos de la célula, de las pequeñas células,
del resto de células hasta que se compone el cuerpo. El cuerpo es la manifestación del corazón. No hay nada que pase en el corazón que no se demuestre en el cuerpo. Luego, entonces, la mejor forma de llegar al centro de la persona es el cuerpo de la persona. La mejor forma. Claro, a lo mejor estáis pensando, bueno, pero este hombre no tiene en cuenta la inteligencia ni la voluntad. No, no la tengo en cuenta. Yo no tengo en cuenta la inteligencia y la voluntad, porque estoy hablando de unos primeros momentos de la vida en los cuales no hay inteligencia ni voluntad. Cuando hay una célula en la persona, la inteligencia y la voluntad no están. Cuando tiene 9 meses de desarrollo dentro del útero materno, no hay inteligencia ni voluntad. Y cuando tiene 9 años de desarrollo infantil, pues ya empieza al final a aparecer la inteligencia y la voluntad. Pero cuando tiene 1 año y 2, no hay inteligencia ni voluntad. Y hace gestos, y la madre lo entiende. ¿Por qué entendemos los gestos del cuerpo? Porque son la manifestación del corazón. ¿Y qué idioma habla el corazón? Un idioma universal que todos conocemos. Y se llama el idioma simbólico. Y ahora, esta palabreja, pues la hemos trabajado mucho hasta que hemos llegado a entenderla. ¿Qué es el símbolo? Y es una palabra importante en el mundo del arte, en el mundo de la liturgia, es importante. Así en plan profesional, pero en el mundo de la relación de las personas es súper importante, porque nos relacionamos por el gesto, por el cuerpo. Yo estoy hablando de un corazón inmaterial que no podemos verlo y un cuerpo que sí podemos verlo. La unión del cuerpo con la persona es total, desde el primer momento. Este antropólogo francés, Marcel Jousse, utiliza una palabra rara, pero él utiliza esa palabra y la voy a decir. Él dice que la persona intususcepciona al cuerpo. O sea, esa célula inicial es intususcepcionada, es como succionada por la persona. Entonces, cuando la persona intususcepciona a esa célula, o sea, a partir de ese momento, todo lo que pasa en el corazón, que es inmaterial y no hay forma de verlo, se manifestará en la parte biológica. O sea, la biología de la persona no es ni más ni menos que una manifestación del corazón. Entonces, ¿qué empezamos a hacer en palingenesia? Es decir, prestar mucha atención a las somatizaciones. Todo lo que se manifiesta en el cuerpo me está llevando, es una autopista que me lleva directo al corazón. O sea, es una forma de llegar al corazón. Pero en el fondo lo que hace la persona son gestos. Hay unos gestos que pueden considerarse como normales y de pronto hay unos gestos que hemos considerado los médicos como enfermedad, como dolencia. Pero bueno, eso es convencional. Por ejemplo, yo me pongo a llorar y las personas pueden decir, bueno, está emocionado. Pues ya está, nadie me lleva al médico porque llore. Ahora, si me pongo a llorar por un ojo, me llevan al médico. ¿Por qué lloro por un ojo? Porque es simbólico. Nosotros estamos liando un poco porque Marcel Jousse, una de las cosas que dice, en cuanto aparece la persona, que se intususcepciona una biología, una célula, y esa célula desarrollará pues 3 hojas blastodérmicas y de ahí, de las 3 hojas blastodérmicas se va a formar todos los órganos y todos los tejidos y se va evolucionando la biología. O sea, cuando la persona forma un cuerpo con la célula, en ese momento se vuelve bilateral. La persona es bilateral, porque la comunicación de la persona es bilateral. Y entonces esa persona que tiene una dotación cromosómica es varón o hembra. Y en ese mismo momento la persona es diestra o zurda. Y la persona lo primero que aprende es dónde está la derecha, dónde está la izquierda, dónde está delante, dónde está detrás, dónde está arriba y dónde está abajo. Entonces todo niño, habéis visto que cuando quiere que lo levanten, levanta los brazos. Ha hecho un gesto hacia arriba. ¿Por qué sabe el niño que está hacia arriba? Porque el niño, en cuanto llega a este mundo, empieza a imitar y a ver. Y lo que hemos visto en palingenesia es que todo ese proceso se hace desde el primer momento de la vida. Desde el primer momento de la vida, el niño empieza a imitar
Imitar quiere decir que yo percibo un input que me viene de fuera y lo imito, hago una imitación de lo que recibo. Entonces decía Aristóteles que el hombre es el animal que mejor imita. Entonces empieza a imitar y empieza a descubrir dónde está la derecha, dónde está la izquierda, dónde está arriba, abajo, adelante, atrás, y empieza a manifestarse. Entonces toda la manifestación del cuerpo, el arte de entender un cuerpo es el arte de entender que detrás, más allá, hay una persona que está expresando. Estoy hablando mucho de la persona y me parece que estoy diciendo, bueno, ¿y la persona exactamente qué es? Esa parte inmaterial, ese corazón de la persona, ¿qué es? Ese corazón de la persona es 3 trascendentales que solamente tiene la persona, que no están en el cosmos. O sea, en el cosmos no hay libertad. En el cosmos hay un orden, pero no hay libertad. El cosmos tiende al orden y es un orden preestablecido y nada se sale de ahí. El hombre tiene la capacidad de distorsionar, es libre. En el cosmos no hay amor. El hombre se caracteriza porque tiene la capacidad de amar. Y en el cosmos no hay conocimiento. El perro no tiene ningún interés en conocer nada. La actividad vital más importante para la persona es el conocer. Y el hombre, está demostrado por Aristóteles, está descrito por Aristóteles, hace 24 siglos, tiene el intelecto agente desde el primer momento de su vida. Para Aristóteles las personas son intelectos agentes andando. Y lo tiene desde el primer momento, el agente y el probable. Me estoy enrollando mucho con la filosofía. Me está saliendo muy antropológica. Pero es importante decir, esa persona, ese núcleo que mueve a la persona está ahí desde el primer momento y tiene intelecto agente. Si esa gente está en acto y la inteligencia de la que estoy dejando de hablar con toda la intención está en potencia, es probable. Aparecerá pues a los 9, a los 12 años, pero antes no. Antes tú no tienes inteligencia racional, pero tienes inteligencia en acto, tienes intelecto agente. Lo que se conoce se ama y se ama libremente. Entonces, ¿cuál es el proceso importante de la persona que tenemos que comprender para comprender a la persona? Desde el momento en que la persona está en la barriga de una madre, esa persona conoce todo lo que hay alrededor, con un intelecto agente, una forma de conocer total, que no tiene nada que ver con el conocimiento racional, abstractivo, nada que ver. Es un conocimiento total. Llega la persona a la barriga de una mujer y desde ese momento sabe cómo es el abuelo, cómo es la abuela, cuál es la manía del papá, la de la mamá, ya sabe si el hermanito mayor le va a tomar celos o no le va a tomar celos. Sabe lo que gana el vecino de enfrente en la carnicería. O sea, el conocimiento de la persona cuando llega a este mundo es un intelecto agente total. Entonces, él cuando ve cómo está el panorama de las personas, de pronto dice, yo creo que mi mamá está muy sobrecargada, le voy a dar mi amor. Y entonces, libremente le da el amor a la mamá, o se lo da al papá, o se lo da a un hermano, o se lo da a un abuelo. Elige personas libremente para darles su amor. La persona cuando viene a este mundo es puro amor. Si alguien quiere saber lo que es el amor, tiene que mirar a un niño. Y si ese niño percibe que la mamá sufre mucho, pues le da todo su amor y toda su vida. Y el niño como que se abraza a la mamá y se queda ahí pegado. Entonces esas personas que como que se discapacitan un poco, que están pegadas a su madre, son personas que en el primer momento de su vida tomó una decisión libre de quedarse con su mamá. Y todo lo demás le interesa tan poco que pierde colegio, pierde formación para quedarse con su mamá. Entonces, todo esto que pasa ahí es lo que nos interesa. O sea, interesa saber que un niño que tiene déficit de atención es un niño que tiene la cabeza tan llena de los problemas de las personas que ama que no puede atender. Ha hecho una decisión libre, muy generosa, totalmente generosa. Entonces, es problema de los adultos que vayamos allí a recuperar a esa persona, decirle, mira, tienes un
has hecho una elección, se ve claramente que tienes la cabeza muy llena, a lo mejor estás pensando en papá o en mamá, pero los problemas de papá y mamá son para papá y mamá, no para ti. Este es el proceso que hemos hecho en estas 12 personas, estos 12 niños que tenían pues déficit de atención, hiperactividad, pues tirarse de los pelos, pues ser violentos, autistas, o sea, toda la patología, pero siempre de base es una elección por un problema de un adulto y darles su amor. Entonces cuando le hemos dicho, oye, le hemos dicho, y cuando digo le hemos dicho, porque cuando tú hablas a una persona a su intelecto agente, la persona te entiende. Dice que la persona tiene 1 año, da igual. Tengo unas fotos que la mamá me ha dicho, enséñaselas a quien quieras, Paco. Estoy encantado con mi niña y por tanto a quien quieras. Las fotos que os podría enseñar es de una niña que tiene 4 años y que tiene estrabismo en el ojo derecho. Ella es diestra y que la han operado varias veces y que pierde vista y que ha perdido un 90% de la vista y que tiene que ponerse unas gafas y un parche y es un lío y es una historia. Entonces me la trae para que la vea. Entonces, bueno, le pregunto, ¿cuándo empezó el estrabismo de esta niña? El estrabismo de esta niña empezó pues un día que estaba con el papá y se le perdió al papá. Siempre se pierden las niñas a los papás, nunca a las mamás. Entonces el papá pues se fue allí y muy bien con la niña, pero se bebió una cerveza, saludaron y ya no... Eso de que hacen las madres, de que están en mil cosas pero no le pierden el ojo a la niña, eso los padres no saben hacerlo. Tienen que hacer un cursillo. Entonces la niña se pierde, no ve a su papá y sale corriendo hacia la casa de la abuela. Pero cuando llega ya está bizca del ojo derecho. ¿Por qué? Porque los niños que no saben hablar buscan a las personas con el ojo. Tengo una conocida que tiene su niña, su baja maternal de 2 años, está 2 años con la niña, a los 2 años le dice, tú te vas a la guardería que yo me voy a trabajar. Y le llaman de la guardería y oye, que vengas, que ha metido el ojo izquierdo debajo de la nariz. Porque va buscando a la mamá con el izquierdo. O sea, porque la persona es bilateral. Y no da igual que hagas señales con la parte izquierda que con la parte derecha. No da igual. El simbolismo es bilateral. No da igual tener una patología delante que detrás, o arriba que abajo. Entonces, esta otra niña que ha perdido el padre en el restaurante, que va a buscar a la abuela, a partir de entonces tiene problemas en el ojo derecho. Yo le explico, hablándole al intelecto agente, le digo, mira, Blanquita, que tú ya eres mayor y tú antes buscabas a las personas con los ojos, porque tú no hablabas, pero ahora ya tú eres mayor, tú ya puedes hablar. Cuando no ves a mamá, cuando no ves a papá, preguntas dónde está papá, dónde está mamá y te dirán, oye, pues está en el trabajo, está en la compra, va a venir. Bueno, entonces te lo explican y tú ya te quedas tranquila y tú ya no eres una niña chica que tiene que buscar con los ojos, tú con tu boquita. Yo le digo eso, mirándole a los ojos, la niña lo entiende y al año me dice, la veo a la madre y dice que mi niña está muy bien. ¿Qué me dices? Aquí está la foto. El estrabismo está corregido, externamente no tiene nada y ha recuperado un 40% de la visión en ese ojo. Dice, me da igual que el 40, es que va contenta a clase, no se tiene que poner gafas, no se tiene que poner parche, te estoy muy agradecida, enseñar las fotos a quien te dé la gana. ¿Qué ha pasado ahí? Que yo sé que la niña tiene intelecto agente y que entiende lo que yo le diga cuando le hablo con respeto. ¿Por qué tengo yo tanto respeto a los niños? Porque esto lo ha descubierto James Flynn, cada 10 años aumentan 3 puntos el coeficiente intelectual. O sea, yo sabía que esa niña tenía 20 puntos más de coeficiente intelectual que yo, por edad. Entonces, yo a un niño le hablo con ese respeto y tenemos que hablarle con ese respeto. Son más inteligentes. Yo tengo más experiencia de la vida, pero ella es más inteligente que yo. Y ella trae cosas nuevas. Cada generación trae cosas nuevas. ¿Cómo se demuestra esto? Dale un aparato electrónico a esa niña, le encanta. Dale un aparato electrónico a su abuelo, huye de él. Entonces, ¿quién ha inventado los aparatos electrónicos? Las nuevas generaciones. Cada generación nueva trae cosas nuevas. Entonces, ¿cómo hay que mirar a las personas? Pues cuanto más jóvenes, con más respeto. Con más respeto, llamándole diciendo, a ver, ¿qué traes tú de nuevo? Entonces, el otro día tuve una sesión que me chocó. Son cosas conocidas, pero le aparece, las sesiones que yo hago, pues son reviviendo escenas pasadas. La mayoría de la infancia y también de la vida intrauterina,
Entonces le aparece una escena a ella, les hacemos hablar en presente, pues me llego yo, tengo 2 años y estoy encima de mi mamá y mi mamá está muy cansada y como me quiere quitar de encima. Y mi papá quiere jugar conmigo, está jugando conmigo, pero dice ella, pero juega conmigo como si fuera un animalito. O sea, ¿qué idea tenemos nosotros de los niños? Que son como animalitos, a ver si les sale la inteligencia y ya se hacen de valer. Entonces, la inteligencia aparece ya muy tarde, después de los 9, o sea, hasta que no tiene una cierta edad no les dejas solo en casa, no les mandas solo por ahí. Entonces, pero cuando llega a esa edad ya tienen mucha historia, ya estamos hechos. El otro día tuve una reunión con personas jóvenes y para mí era un reto porque las que había tenido con jóvenes no conectaba. La edad no perdona. Entonces me decían, no, es que tú a los jóvenes no les puedes hablar así y empezar de abstracciones, tienes que empezar por lo concreto. Y efectivamente, en esa reunión empecé por cosas concretas y bueno, fue muy bien. Pero una de las preguntas que me hacía una persona que no era tan joven, pues yo defiendo, con lo que llevo dicho, que la parte importante de las personas es la adolescencia. O sea, ¿cuál es la historia de una persona? Vienes a este mundo con cosas nuevas, eres muy interesante. No te hace nadie caso, pero eso es otra historia. Vives una infancia, nadie sabe que sientes mucho y que decides mucho y que eres libre y que haces decisiones libres con un amor pues muy desordenado, porque hay un desorden. Cuando un niño quiere hacerse el padre de sus papás, ahí hay un desorden. Entonces van pasando esas decisiones de desorden y llega un momento de la adolescencia en la cual la persona dice, se acabó, ya no enseño más lo que traigo, ahora voy a hacer. Pero claro, cuando te pones a hacer lo que llevas dentro, en ese momento te pones a hacer lo que llevas dentro con muchos traumas ahí, con muchos problemas, con muchas decisiones mal hechas. Y entonces compensas porque no hay 15 años feo, pero el problema está ahí abajo. Entonces tú compensas hasta que la familia, el trabajo te vuelve otra vez a llevar ahí, y entonces es cuando entramos y decimos, pero si aquí te pasó esto a los 3 años. Pero vamos a ver, si tú tartamudeabas, ¿por qué no? Me estabas demostrando algo, ¿por qué no te hicimos caso? Si tú tenías eneuresis nocturnas, tú te hacías pipí en la cama hasta los 7 años, ¿por qué no te vimos? Bueno, y si es hasta los 15, bueno, es que hay que entrar. Pero si tú tienes cualquier cosa que tenga, es que tienes malas notas. Pero bueno, ¿por qué de pronto tienes malas notas? Algo te está pasando. Entonces, yo decía, es la adolescencia, adolescencia que puede ser los 12, los 15, los 20, o sea, esa época en que tú empiezas a tomar la rienda de tu vida, la época importante. Y esa época, entonces me dice una, pero la adolescencia tampoco es tan importante. Me dijo una frase muy potente que dice, si entonces todavía no han vivido nada. Muy potente. ¿Por qué? Porque para nosotros el vivir es, el haber desarrollado una tarea profesional, una familia, o sea, las cosas que se valoran en esta vida que hemos montado. Es decir, pues el triunfo, lo que se llama triunfar en la sociedad, ser reconocido, familiar y socialmente. Entonces, claro, yo le corté ahí y dije, no, cuando una persona es adolescente, ya es un catedrático en el amor. En el amor. Más catedrático que los adultos. Porque si tiene 3 puntos más de inteligencia, el niño, cada 10 años, también tiene más amor y más libertad. Entonces, cuando es adolescente una persona, ya tiene mucha historia. Y si queremos saber cuál es la historia nuestra, la más auténtica, tenemos que bajar a esa edad cuando nosotros éramos los niños. Porque ahí está nuestra verdad. Y ahí es donde nos reconocemos. Entonces, la palingenesia que ha permitido, es decir, que eso, dice, ¿cómo puede uno volver? Pues muy fácilmente, aprovechando una puerta de entrada natural que tenemos que se llama el duermevela. Cuando estamos en duermevela es el momento en que tenemos, por un lado, la inteligencia racional que aparece muy tarde, con la inteligencia activa que aparece desde el primer momento. La parte profunda con la parte superficial. Y la parte superficial se da cuenta de cuál ha sido
tu vida hasta entonces? ¿Qué decisiones has hecho? ¿Por qué las has hecho? ¿Quién te ha afectado? ¿De qué manera? Todo lo que te ha pasado. Entonces lo revives y empieza el cambio. Cuando eres adolescente, el cambio es relativamente fácil. Cuando eres adulto, el cambio es muy difícil. Entonces, ¿cuál es la actuación que tendríamos que hacer socialmente? Es decir, primero, mirar al niño, mirarlo como una persona desde el primer momento y irle preparando sus decisiones, siguiendo sus decisiones, que haga sus decisiones, sus elecciones libres, pero controladas, y que cuando llega a la adolescencia le ayudemos a desarrollar su vida, que no tiene nada que ver con sus cromosomas. Es una vida que tiene que ver con su persona, con sus cualidades, y hay que, durante ese tiempo, ayudarle a descubrir. Entonces, ¿cómo observamos a una persona en los primeros años? Pues los 9 primeros meses de vida, pues lo que tenemos que hacer es, cuando hablamos con una persona que lleva a otra persona en su barriga, pues saludar a las 2 personas. Es decir, estoy harto de ver sesiones que dicen, no, yo estoy en la barriguita de mi mamá, tengo 3 meses, mi mamá está hablando con mi papá, hay una discusión de tal, o están allí los tíos o tal, y yo estoy aquí que nadie me echa cuentas, o sea, nadie me presta atención. Es decir, y estamos los 9 meses como de espectadores, pero nos estamos enterando de todo. Entonces, si ha habido una discusión, una mala cara, hay que explicarle al niño, mira, tú has visto que bueno, que hemos discutido, pero no es que hemos discutido, es que teníamos una pequeña diferencia y además ya vamos a hacer las paces. Lo que sea, cualquier historia que haya, hay que explicársela al niño, porque se entera de todo. Hay que explicarle lo que él sabe y ayudarle ya a que no tome decisiones demasiado extraordinarias. Por supuesto, cuando es niño hay que observarle. Hay que observarle. Tengo una persona que ha hecho la formación en palingenesia y que lo primero que hizo fue aplicarlo a su niño. Y entonces lo observa. Y entonces lo vive esto. Es decir, ¿cómo aprendo yo de mi niño? En este colegio que yo he atendido, pues di una charla a los profesores y les dije esto. Yo he atendido 18 personas de vuestro colegio. Las 18 más problemáticas, las que estaban catalogadas con las más problemáticas. Hemos visto que son las personas más sensibles. Vosotros, profesores de este colegio, ¿qué queréis formar? ¿Niños espartanos o niños sensibles? No, sensibles. Bueno, explícanos cómo, dijeron ellos, bueno, cómo dirigirnos al corazón. Entonces digo, lo primero que tienes que hacer para dirigirte al corazón de los niños es aprender de ellos. Que no es una frase hecha, es que los niños vienen con una buena nueva para que la aprendamos. Y por eso viene toda la biología dispuesta, se ríen, tienen la cabeza más gorda, son graciosos. Entonces, para que les prestemos atención. Pero les prestemos atención no para cuidarles, sino para que veamos lo que traen dentro. Que traen más amor, más libertad y más conocimiento. Entonces, esa tiene que ser nuestra actitud. Entonces, dirigirnos a los niños cuando están en las barrigas de las madres y cuando están por la calle, dirigirse al intelecto agente y hablarles al intelecto agente. Cuando hago una sesión a un niño, estoy muy pendiente porque el niño es niño en la sesión. Entonces el niño pues hace niñadas. Pero hay un momento que el niño te pregunta, te mira y la mirada y la pregunta es de un viejo. Y te quedas así. Me acuerdo uno que estaba haciendo delante de todos y no sé si estaba... Y entonces el niño, le acabo de hacer toda la sesión y me dispongo a explicar a los demás lo que había hecho. Y el niño me mira y me dice, oye, y después de todo esto que has hecho, ¿qué consecuencias has sacado? Entonces, bueno, mirándome. Entonces ya quité la mirada de todo el mundo y al niño de 7 años, le expliqué. Digo, mira, lo que he sacado es que tú has visto que tú estás muy preocupado por tu cuidadora. Que tu cuidadora es de un país del este y no está con su familia. Y tú lo has percibido. Y te duele. Y estás preocupado por él. Y ocupas tu cabeza con ese problema. Pero fíjate, la escena que te ha salido de la profesora que te castiga es porque no habías hecho bien el trabajo. Y es que no lo habías hecho bien y te tenía que castigar. ¿Por qué no lo has hecho bien? Porque no estás atento. ¿Por qué no estás atento? Porque como tienes un gran corazón, lo tienes en la cuidadora tuya que no está con su familia. Pero es que tú, con esa unión a ella,
con esa conmensuración con su problema, no se lo solucionas. Y sin embargo, sacan malas notas y eres un problema para tus papás que te traen aquí. Entonces tú tienes que ponerte en tu sitio y mirar a ver si la puedes solucionar, ayudarle, y si no, pues tienes que seguir tu vida. Vale, pero hasta que no le explique eso, no me pude dejar de explicar a las personas. O sea, tenemos que empezar a tratar a las personas pequeñas, a los nuevos, con su intelecto agente, que todavía no está desarrollado la inteligencia, ¿vale? Pero el intelecto en acto ya lo tiene. Yo no sé si convienen preguntas porque me estoy yendo, no hay forma de separarme de la antropología, me tiene muy cogido. Y a lo mejor queréis otro tipo de preguntas, ¿no? ¿Hay alguien que quiera preguntar alguna cosa que no esté muy de acuerdo con...? Hay una pregunta. No, yo nomás quería saber por qué se dice que el lenguaje de la simbología es el lenguaje más perfecto. Vamos a ver, el lenguaje de la simbología es el más perfecto porque es el que provoca el intelecto agente. O sea, la inteligencia tiene, como tú sabes mejor que yo, tiene inteligencia en acto e inteligencia en potencia. Entonces, el intelecto, el acto de ser, el intelecto agente va progresivamente pues actualizando esas potencias. Primero actualiza los hábitos innatos, luego actualiza la inteligencia racional y entonces hay un lenguaje racional que es el lenguaje que utilizamos, que es un lenguaje que hay 7.000 lenguas en el mundo. 7.000. Quiere decir que cada 1 millón de personas habla una lengua, con lo cual entendernos es muy difícil. En cambio, el lenguaje simbólico es universal. Entonces, ¿por qué es mejor? Porque es universal. Todo el mundo lo entiende. O sea, tú le dices a una persona, pintas un león, lo pintas en edificios diferentes y todo el mundo entiende que el león es el padre, que hay una paternidad detrás, porque el león es el único felino que crea familia. Los demás felinos pues no crean familia. El león sí, cuida de sus leonas, cuida de sus cachorros, mide el territorio, está preparado para que le vean, el rugido suyo se oye a distancia. Entonces es el símbolo del padre, que cuida de un entorno donde se pueda crear una familia. Entonces, ¿cómo se ha conseguido ese simbolismo? Bueno, pues leones había en toda Europa y bueno, pues luego por la glaciación se fueron a África, pero todo el mundo tiene el concepto de león y todo el mundo lo entiende cuando hablas del león. En cambio, león en cualquiera de las lenguas pues no lo entiende. Es un poco como la Torre de Babel. Al principio los hombres se entendían y construyeron una torre. ¿Qué quiere decir? Al principio todos los hombres tenían intelecto agente y se entendían. Empezaron a construir torres hasta que llegó un momento que hubo una torre que no se entendía y se dispersaron. Me gusta ese ejemplo porque las personas, cuando bajamos al corazón, nos entendemos. O sea, hay una madre con un hijo se entiende y no hablan, pero los ojos y los gestos del cuerpo que llevan al corazón, al intelecto agente, se entienden. Entonces, ¿cuál es el reto que tenemos las personas? Pues si nos entendemos externamente, somos simpáticos o antipáticos. Si bajamos un poquito al conocimiento habitual, que es pues sobrepasar el límite mental, podemos llegar a ser empáticos. Empáticos, que es una palabra que todos empleamos y que es mucho más profunda de cómo la empleamos. Pero si damos otro paso más al intelecto agente, entonces nos comunicamos de corazón a corazón. Y esa comunicación no necesita palabras. ¿Cuántas personas se entienden solo con mirarse, incluso a distancia? Incluso a distancia, pues todos tenemos la experiencia de que tu madre te llama y dice, ¿cómo me llama mi madre cada vez que yo tengo fiebre? ¿Cómo lo hace? O sea, ¿cómo te llamo? Y dice, pero ¿cómo me llamas si yo te iba a llamar? Claro, hasta que nosotros hemos descubierto que hay un físico alemán que se llama Schumann, que en el 54 descubrió la onda resonante, que es una onda que nunca se amortigua, choca contra la ionosfera y rebota. Entonces explica porque si tú estás en Singapur y tu madre está en México, pues ¿cómo te puede llegar la onda de tu madre a Singapur? Por el 783. Esa onda 783 hercios está en la onda Z, que es la que nosotros manejamos,
que es la onda del corazón. Entonces, si tú puedes estar conectado a distancia y sin palabras, solo con el corazón. Entonces, pero todo es simbólico. Entonces, cómo se manifiesta en el cuerpo, con símbolos, en los sueños, con símbolos. La manifestación del corazón siempre son simbólicas. Entonces, lo que nosotros trabajamos es la manifestación externa simbólica, que también es muy general, llegar por coincidencia de todas las manifestaciones al punto que quiere manifestar, que ya es personal y que es único y que es siempre sorprendente. Entonces, claro, fíjate tú que desde el punto de vista del corazón somos únicos, pero desde el punto de vista externo, de la razón, podemos tener el mismo coeficiente intelectual, podemos tener los mismos actos voluntariosos, un cuerpo similar. Por fuera somos muy iguales, pero cuanto más profundizamos somos más únicos. Pero para eso, o sea, como el lenguaje simbólico es superior, también la caracterización de la persona simbólica es superior. No sé si te he contestado. Sí, muy claro. Gracias. Doctor, usted nos ha comentado que lo que se manifiesta en el cuerpo lleva al corazón y que se muestra con gestos. Está hablando un poco y mencionó la somatización. Y los ejemplos que nos ha dado esta noche han sido más bien con niños. Yo como adulto de más de 50 años... Con ellos, sí. Yo como adulto con más de 50 años seguramente somatizo un montón de situaciones que vivo. ¿Qué tan profunda puede llegar esa somatización que afecte en concreto mi salud o mi intelecto o mi desempeño? Sí, bueno, sí, la verdad es que hoy me ha salido la cosa por los niños, no sé por qué, pero efectivamente el corazón de una persona es el que vive y el que mantiene la vida y el que mantiene el sentido desde que aparecemos en la barriga de nuestra madre, desde ese primer momento hasta que nos morimos, o sea, hasta la muerte, es el corazón. Y el corazón manifiesta en el niño que me preocupa más porque esas manifestaciones tienen mucha trascendencia, pero nos sigue manifestando a día de hoy. Entonces, a día de hoy, cuando tú tienes una dolencia, pues tienes la obligación de llegar hasta tu corazón. Entonces, ¿cómo lo haces? Pues mirando el simbolismo de lo que te pasa. He puesto un ejemplo del ojo que es muy claro. El simbolismo del ojo es lo que ves, lo que quieres ver, lo que no quieres ver. Entonces, pues es un simbolismo muy... El estrabismo, una persona que de pronto tuerce un ojo, que además es bastante frecuente, a lo mejor el estrabismo no es permanente, pero en alguna conversación pues sí que se nota. Estás hablando con alguien y lo notas. Yo no sé, a veces también pasan cosas cuando yo los tengo delante, me hacen gestos, ¿no? Al principio me hacían un gesto que era muy frecuente. Yo la mayor parte de las personas que veo son mujeres que están más sensibles con el corazón y me cerraban un ojo, me cucaban un ojo. Entonces yo pensaba que se estaban insinuando, pero no. Es que me están haciendo señales. O sea, me están diciendo, yo vengo a que tú me ayudes a llegar a mi corazón y entonces te digo que va por el ojo izquierdo. O sea, que sepas que va por el lado izquierdo. Es el ojo izquierdo, no es el derecho. O es el derecho, no es el izquierdo. Son gestos. O hacen gestos con la boca. Entonces, o sea, continuamente estamos haciendo gestos y sobre todo cuando estamos delante de la persona, pues también hacemos gestos. Y entonces, ¿la obligación qué es? Te pase lo que te pase, mirar a ver qué mensaje tiene el corazón para ti. Entonces, el simbolismo del ojo está muy claro. El simbolismo del oído, pues está muy claro. Lo que quieres oír, lo que no quieres oír. El simbolismo de la nariz, de la sinusitis, de los senos paranasales, lo que te huele bien, lo que te huele mal, todo es simbólico. Si te huele mal no es que haya un mal olor físico, sino que piensas tú que tu socio no te la está jugando, o sea, te huele mal. Entonces, tu corazón se ha enterado de cosas que tu razón no se ha enterado. O sea, el corazón se entera de cosas, sabe más. Y, por ejemplo, cuando te manda señales con sueños,
Pues dice, es que yo tengo sueños premonitorios. Digo, claro, todos son premonitorios, porque la fuente de los sueños es el corazón y sabe más que la razón. Entonces, si tú juntas una somatización con un sueño, tienes ya más datos. Primero, a ver qué órgano tienes afectado, porque cada órgano tiene un simbolismo. Por ejemplo, cuando estudias idiomas semíticos, el arameo, cada letra del arameo está asignada a un órgano de la persona. Y todas las referencias arameas están relacionadas con el cuerpo, con lo físico. Es un idioma muy físico, porque es un idioma del corazón. El idioma arameo es un idioma que las palabras te remiten a otras palabras. Es un idioma, desde el punto de vista racional, complicado. Porque, claro, nosotros queremos concepto. Y en el griego te da 20 palabras para que te expliquen las 20 posibilidades. Pero las posibilidades no son 20, son 200. Y el arameo te permite, pues, conjuntando y coincidiendo palabras, ir ponderando. Entonces esa ponderación la tienes que hacer. La hemos perdido porque todos los idiomas son idiomas de concepto, idiomas racionales. Entonces los idiomas del corazón, el arameo, el árabe, pues no los hablamos. Entonces no ponderamos. Entonces se trata de decir, ¿qué mensaje tiene mi corazón para mí? Entonces el primer efecto que esto tiene es que la enfermedad, la dolencia, no te atemoriza. Porque si tú te atemorizas, te vuelves animal. Yo antes he hablado de la libertad. La libertad es incompatible con el miedo. Entonces, si tú no conoces cómo funciona tu cuerpo y que tu cuerpo es manifestación de tu persona, pues te atemorizas. Se trata de conocer que te está hablando tu corazón de una manera simbólica. Entonces, toda dolencia o enfermedad, tengas la edad infantil, que es en la que me he centrado, pero a cualquier edad, tiene tiene ese mensaje. El otro día claro, yo como digo estas cosas, pues me llueven los WhatsApp, oye, mira, que me duele aquí, tengo aquí, tal, ¿qué me pasa? Entonces, vamos a ver, eres tú el que lo tienes que sacar, pero bueno, te oriento un poquito. Bueno, pues tengo un problema es en la piel de un gemelo, el gemelo derecho, tal y cual, y luego además me pasa esto, y luego el ojo, y digo, hombre, pues mira, a ver, el gemelo es de andar, pero es la piel, es separación, pues mira, a ver, alguien, que no es tu madre, no son tus hijos, mira, a ver, alguien que no sea tu madre o tus hijos, pero que luego el ojo izquierdo sí que puede ser tu madre. Entonces me contesta, pues mira, sí, no es ningún hermano, pues es una señora que tal y que cual, que hemos tomado unas medidas con ella y a mi madre no le gustan, pin, pin. Entonces tienes que tú ir hilando cabos, ponderando, que es una cosa que hemos perdido. O sea, si os dais cuenta, yo lo que estoy hablando todo el rato es del corazón, de las manifestaciones del corazón. Y el corazón, hemos montado una sociedad que decimos, estamos formados por cuerpo y alma, cuerpo y psique. No, estamos formados por corazón, alma y fuerzas, 3 cosas. Y el corazón lo tenemos olvidado. Entonces, ¿cómo funciona el corazón? Con símbolos. ¿Cómo se trabajan los símbolos? Ponderándolos. Entonces, claro, dice, esto es muy complicado, me voy al médico. A ver, el médico, vamos a ver, si estás sangrando, mira que te paren la hemorragia. Pero mira qué mensaje tienes, porque hay un mensaje que no lo puede explicar la ciencia abstracta, porque es una ciencia empírica que no te está mostrando la realidad, te está mostrando unas formas de la realidad. Entonces, yo he puesto un ejemplo muy claro al principio. Si yo lloro por los 2 ojos, no pasa nada. Pero si lloro por uno, voy al médico. Porque no entendemos la lateralidad. Porque no entendemos el corazón. Porque el corazón es lateral, nada más llegar aquí. Porque se dedica a hacer señales. Y cuando cualquier código de señales, el código de banderas del avión, no da igual que la bandera sea con la derecha que con la izquierda. Y los marinos, si a babor ves colorado, no da igual que si a babor ves colorado que si a estribor ves colorado. O sea, todo el sistema de señales es bilateral y la persona es bilateral y hace todo el sistema de señales bilateral. Entonces, o sea, aunque tengas la edad que tengas, tienes la obligación de oír el mensaje de tu corazón, que te va a llegar por somatizaciones en el cuerpo, que son bilaterales. Entonces, la lateralidad de la enfermedad, la lateralidad de la dolencia, no hay forma de entenderla si no entiendes que es
simbólico del corazón. Tienes que hacer caso de tus sueños. No hacemos caso de los sueños. Claro, como vienen del corazón, hemos olvidado toda esa parte central nuestra, que es el núcleo. El resto es como el traje espacial, pero el astronauta es esa persona. Entonces, los sueños vienen también de ahí. Es una forma de actuar en la inteligencia de forma simbólica. Entonces, mira a ver el sueño. Dice, porque yo los sueños que tengo no entiendo nada, ni yo, pero dale vueltas, pondéralo. Entonces, la primera ponderación que tienes que hacer con los sueños es: estoy soñando que hay un accidente, se muere mi mujer, mis hijos, todos muertos, y te levantas y dices, La primera interpretación del sueño es la contraria. O sea, en el mundo profundo siempre tenemos lo que no nos gusta. Siempre que hemos mirado para otro lado, se ha quedado ahí. Y vamos llenando ahí de lo que no nos gusta. Entonces, funciona así. Cuando entras en el mundo profundo, siempre aparece como lo negativo. Entonces, es un mundo al revés. Primera explicación de un sueño. Piensa al contrario, que va a haber nueva vida en tu familia. O sea, me aparece en el sueño un niño. Pues a lo mejor el niño ese es una anciana, es el sexo contrario y en edad contraria. Mira a ver si te cuadra con una anciana. O sea, vas mirando. Claro, yo que te estoy diciendo, pondera, dale vueltas. Te estoy hablando del corazón. Yo estoy hablando en contra de la razón. O sea, yo estoy hablando en contra de un mundo que considera que somos un donut. Un donut con una parte externa de inteligencia, voluntad y cuerpo, Danone. Pero en el centro no hay nada. ¿Por qué nos gusta tanto los donuts? Porque nos proyectamos en los donuts. Porque no tenemos centro. Pues no tenemos corazón. Bueno, esto es una teoría, Pero ves, o sea, si tú percibes los actos de voluntad que no tienen razón, los sueños y las dolencias, verás como todo te lleva a un problema que tú tienes, que tu corazón te lo hace saber y que tienes que tomar medidas, tienes que cambiar. Vamos, yo llevo dándole vueltas a un dolor en el gemelo derecho y no consigo, O sea, llevo ya una semana. Entonces, claro, yo sé que ando mal, que es en el lado derecho, pero todavía no he identificado al enemigo, ¿entiendes? Pero le voy dando vueltas. Y claro, probablemente tenga que esperar el sueño que me dé la solución. Entonces, así, pues vas, primero te diviertes, segundo, no tienes miedo a lo que te pasa en el cuerpo, que no sabes, si no es así, es que no sabes por dónde te viene. Y entonces lo que nosotros hemos demostrado es que todo esto conjuntado, conociendo todas las manifestaciones externas de una persona, entras en sesión, en profundidad, y esto que te llega en profundidad coincide con las manifestaciones externas y la explican. Entonces sale redondo. Y dices, oye, esto sale así redondo, cambia. Y cambias y desaparecen. O sea, os cuento una persona que hizo la formación conmigo es una formación básica porque es lo que he conseguido formalizar, ¿no? Entonces esta hizo la formación básica, entonces estaba con una amiga que había tenido una obstrucción intestinal. Y entonces ella le dijo, bueno, te voy a hacer una sesión, a ver qué pasa. Le hizo una sesión, bueno, pues ella no tiene mucha experiencia, pero le hizo una sesión, pues navegó ahí más o menos, salieron cosas. Y entonces se pone la gafa y dice, oye, no veo. Y entonces dice, oye, a ver, ¿qué me has hecho? Oye, ¿qué me has hecho? Pero es que no veo. Entonces va al oculista y dice, ¿cómo es que no ve? Es que usted, que tenía 4 dioptrías de miopía en cada ojo, ya no las tiene. Entonces digo, vamos a ver, ¿qué ha pasado? Mira a ver. Entonces mira a ver y en una de las escenas que ella había revivido aparece una escena desagradable que ella pensaba que no había visto. No sabía que lo había aparcado. Esas cosas que mira, que las vamos aparcando, que no las queremos ver, como la sangre de Ignacio Sánchez Mejía sobre la arena, que no quiero verla, decía García Lorca, no quiero verla. Entonces no lo había querido ver, la revivió y se le fueron las 4 dioptrías. Entonces, es decir, en el momento en que ella se enfrenta con su verdad, pues desaparece el problema de la miopía. La miopía es algo que no queremos ver. La miopía es algo que no queremos ver. La hipermetropía es que queremos ver de los demás. Yo digo, o sea, es una urgencia palingenésica, porque es una persona que se mete en los problemas de los demás. Es un problema, va a enfermar. O sea, ya no tiene problemas suficientes con él, sino que se mete con los de los demás. O sea, cada alteración de la biología es una manifestación del corazón. O sea, la biología nos mantiene en la vida, por supuesto, pero tiene otra función de manifestación simbólica.
O sea que hay que estudiar fisiología simbólica. Que todavía no he publicado el libro, pero que... pero uno, si le da vueltas, llega al sitio. Me acuerdo ahora de otra persona. Es decir, que estaba... el problema que tenía es un problema de hemorroides. Entonces, la hemorroide siempre es duda. Es duda. Tiene relación porque tiene que ver con el marcaje de los animales. Los animales marcan con los excrementos, con la orina y con los excrementos. Entonces, si tú no estás en tu territorio, pues te cuesta mucho hacer tus necesidades. Por eso que te vas de viaje a otra ciudad y no haces nada, y cuando llegas a tu casa vas directamente porque estás en tu territorio. Y dice, no es el agua, no es el agua, es que es el territorio. Entonces la duda, claro, tú dices, bueno, a ver si hago aquí o no hago aquí, a ver si va a venir el dueño del territorio y me va a morder. Entonces tenía un ataque de hemorroides muy fuerte, dice, un dolor como nunca he tenido. Dice, en ese momento yo pensé, ¿esto no tendrá que ver con el problema que yo le estoy dando vueltas de mi marido? Y dice, ¡bum!, automáticamente en ese momento, oye, es que dejó de dolerme. O sea, experiencias de estas a montón, y tiene todo el mundo. Y entonces se trata de seguir profundizando, y el único que puede ponderar es uno. O sea, cuando nosotros hacemos una sesión de palingenesia, al final decimos, oye, aparece esto, ¿a ti te cuadra esto? Ah, pues sí que me cuadra, porque además no te he contado qué tal y qué cual, y además no sé qué, y además no sé cuánto. Te tiene que cuadrar a ti. O sea, eres tú el que tú has revivido lo que has revivido, me has contado parte, pero tienes que verlo tú y cambiar tú en lo que tengas que cambiar, si es que tienes algo que cambiar. A lo mejor simplemente con reconocer que tú sí, que viste aquello que niegas haberlo visto, pues ya está solucionado. Con lo cual, el problema es, si la dolencia es suave, uno normalmente suele encontrar la solución. Si la dolencia es grave, si la dolencia no es grave, si no es grave, tú mismo la encuentras. Y si es grave, se trata de que alguien te ayude con una sesión de duerme vela que te ayude a encontrar más cosas por dentro, que te den más luz, que es lo que hacemos con la palingenesia. ¿Hay alguna pregunta? ¿Es por ahí? Bueno, yo quería preguntar que también hay dolencias o enfermedades heredadas. Por ejemplo, en mi familia somos 9, mi mamá tiene hipotiroidismo y 8 tenemos hipotiroidismo y ahora 2 de mis hijas tienen hipotiroidismo. Entonces, ¿cómo distinguir una enfermedad que se nos hereda a una enfermedad que hemos somatizado, que la hemos creado? Muy buena pregunta. Vamos a ver. O sea, para eso hay que tener en cuenta, viene muy bien de lo que hablaba al principio, y es que hay que tener en cuenta que cuando tú vienes a una familia, lo primero que percibes es cómo es la familia. Entonces, si por ejemplo tú, cuando dices que tienes hipotiroidismo, es porque antes has tenido un hipertiroidismo. El hipertiroidismo nadie se queja porque está muy activa. Oye, con el rabo matas moscas y tal, o sea, está todo el mundo encantado. Es decir, lleva a los niños al colegio y plancha las camisas y hace esto y lleva 12 accesos. Entonces, el tiroides está trabajando mucho. Llega un momento en que se agota y dicen, oye, hipotiroidismo. Bueno, es la forma más normal de llegar a un hipotiroidismo. Primero ha habido un hipertiroidismo que nadie ha prestado atención y ya se agota el tiroides y ya no puedo más. Entonces empieza el hipotiroidismo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que viene una niña a una familia en que la mamá está todo el santo día pim pim y haciendo cosas y no para, como muy activa, y además planifica todo. Sobre todo el tiroides, el gran problema es que planifican mucho por la noche. Y además eres mujer. O sea, no hay ningún hombre que planifique por la noche. Por la noche el hombre ronca. Entonces, pero la mujer planifica. Entonces planifica, empieza a decir, bueno, yo mañana ¿qué hago de comer? Claro, el hombre mañana no se preocupa nada de lo que tiene que hacer de comer.
Entonces dice, bueno, mañana ¿qué hago de comer? Ah, pues haré esto y esto, pero tengo que ir y tengo que traer arroz, que me falta arroz. Vale. Ah, pero ¿y cenar? O sea, entonces la cena. Y ya cuando acaban las comidas empieza, bueno, ¿y la boda que tengo yo? ¿Qué me pongo yo para la boda? No me puedo poner porque no puedo repetir. Entonces claro, tú te duermes planificando. Y entonces, claro, el tiroides, cuando tienes hipertiroidismo, uno de los síntomas que tienes, se ponen los ojos saltones. ¿Qué animal tiene los ojos saltones? La rana. ¿Y la rana qué es? Un animal que pasa en 21 días del mar a la tierra, una metamorfosis total. Pero en esa metamorfosis aparecen manos, brazos y piernas. Entonces tú, para hacer todo lo que estás planificando por la noche, ¿qué necesitas? Brazos y piernas. Hay patrones ejemplares, y estudiamos mucha etología. Claro, nuestra biología la compartimos con los animales y la compartimos con los vegetales. Nos domina, controlamos nuestro cuerpo con el sistema nervioso vegetativo, de vegetal. O sea, hay una parte común con el mundo vivo, con la vida animal y con la vida vegetal. Entonces, ese animal, que es la rana, se transforma en 21 días. Entonces tú, ejemplarmente, sacando patrones ejemplares de la naturaleza, necesitarías no 2 brazos y 2 piernas, sino 40 brazos y 40 piernas. Entonces dice, si tú no tienes un medio tiroideo, la metamorfosis del renacuajo a rana no se da. Si tú le metes más tiroide, en vez de 21 días lo haces en 10. Y si tú le quitas el tiroides, el renacuajo se hace muy grande, pero nunca se metamorfosea. Entonces, para que haya brazos y piernas hace falta tiroides. Entonces tú somatizas en el tiroides un deseo de tener muchas manos y muchos brazos. ¿Vale? Entonces tú caes en una familia en que las mujeres planifican por la noche y están muy activas. Entonces están consumiendo un exceso de tiroides. Pero el tiroides se acaba, la estadística normalmente te dice que se acaba 6 años después de casarte. O sea que tú estás por la noche planificando que tengo examen, que no se olvida, ve cuál es el tema 1, el tema 2, el 3, no, ¿qué tal? Estás planificando los exámenes. Cuando te casas, claro, tienes que planificar los niños, el marido, las camisas, la suegra. Entonces, eso aguanta así 6 años. A los 6 años tienes hipotiroidismo. Eso es la estadística. He hecho mucha ecografía. Entonces, he estado viendo que a lo mejor, si además en ese tiempo tú tienes un exceso de actividad, tienes hipertiroidismo, que coincide con esa hiperactividad. Entonces, se llama hipertiroidismo de Hashimoto, enfermedad de Hashimoto, pero yo creo que tenía que decir que es porque van como una moto. Entonces, bueno. Entonces, tú caes en una familia que funciona con estos, pues tu madre, tu tía, tu abuela, funcionan así. Entonces, el niño viene y percibe lo que hay y lo imita. Entonces, si tú tienes una mamá hiperactiva que planifica, tú también planificas y te dedicas a desarrollar durante el día lo que has planificado por la noche, y entonces tú imitas. Entonces, como tienes una personalidad influenciada por tu familia, acabarás con dolencias que tienen que ver con esa personalidad. O sea, pero si te das cuenta, con lo que te acabo de decir, acabo de pasar el problema genético al problema de persona. Los genes no tienen funcionalidad intrínseca, los genes no tienen una informatividad intrínseca. O sea, alguien tiene que mover los genes. Entonces, la persona que está imitando a las personas de su familia, que son hiperactivas y que están muy planificadores y que tal, pues acabarán con el tiroides mal porque esa personalidad es así. Si cae una familia que es muy ahorradora, que son muy ahorradores, que siempre tienen que tener mucha reserva, pues acabarán con problemas hepáticos igual que los... Y dices, oye, es que por generaciones tenemos problemas hepáticos o tenemos problemas de cualquier... pero que tienen que ver con la personalidad que han aprendido esas personas que han venido a ese... No sé si me explico, me he liado con la persona. Vale. Entonces, si tú lo vas viendo y además hay que tomar medidas. Y decir, oye, que si seguimos este ejemplo de somatizamos en esta familia mucho así, eso quiere decir que somos así. Entonces, a los nuevos hay que decirles al intelecto, a gente, oye, que has venido a una familia que somos muy así. Tú no planifiques, tú aprendes de los hombres y ronca por la noche, no planifiques. Que me acuerdo una vez que vino siempre los hipertiroides que yo veía en la ecografía siempre tenían que ver
siempre las mujeres, o sea, que siempre las mujeres, porque planifican. Oiga, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Usted planifica mucho? Venga, pruebe a no planificar y verá cómo mejora. Entonces, bueno, pero de pronto un día apareció un hombre y le eché la bronca y dice, ¿tú qué haces aquí? Y tú eres hombre, vamos a ver, que esta es una enfermedad de mujeres, pero tú planificas por la noche y dices, sí, mucho, pero eso no es de hombres, tú no planifiques. ¿Pero por qué planificas? Dice, es que mi mujer me dice que yo tengo que ponerle un piso nuevo y una casa nueva y que yo no sé cómo. Y yo digo, dile a tu mujer que haga favor de conformarse, que tú tienes que, hombre, que no puedes ir por ahí por la vida con un hipertiroidismo, tú con el género que total, que se va. Y a los pocos días aparece una mujer con cistitis. Entonces la cistitis siempre tiene que ver con el marcaje del territorio. Y el territorio para una mujer es la casa. Y el territorio para un hombre es cualquier cosa menos la casa. Entonces viene la mujer con cistitis y yo digo, mire, la ecografía no hay nada, macroscópicamente no hay nada, usted tiene una cistitis, pero me permite que le haga una pregunta. Ah, pues sí. Y mire, pues es que usted tiene cistitis y tiene que ver con su casa, algo pasa en su casa. ¿Mi casa? Mi casa es una casa que cuando empieza a dar el sol, aquí en Sevilla empieza a bajar el calor por las paredes y no hay quien aguante y tal y cual. Y digo, pero hombre, eso no hay derecho a una mujer aquí en Sevilla, una casa aquí con ese calor. Al favor de decirle a tu marido que te compre una casa en condiciones. Digo, ¿dónde está tu marido? Está ahí afuera esperando que pase. Y entonces el que pasó fue el del tiroidismo. Entonces, digo, arreglarse entre ustedes. Pero bueno, la pregunta solo he pensado mucho, es decir, cómo familias que son de un determinado modo tendrían que cortar en algún momento con ese modo de ser que provoca una personalidad, que provoca unas dolencias muy determinadas. Gracias. Ahí había también una pregunta allá al fondo. Al fondo ahí. Buenas noches, doctor. Tengo dos preguntas. Una es, ¿qué tan favorable es la palingenesia para tratar a una persona que por medio de una sustancia, alguna droga, ha sido privada de su voluntad y ha vivido un evento muy traumático que al paso del tiempo no recuerda? Esa es una pregunta. Y la otra pregunta es, ¿qué tan sano o qué tan curativa es una ESI? Por ejemplo, pues yo sé que usted está en Madrid, ¿verdad? Pero yo no me puedo ir a Madrid a tratarme con usted. No, estoy aquí en Guadalajara. O sea, ¿una sesión de ESI en sí es curativa o solamente saca lo que es esa basura emocional, por llamarlo de alguna manera, o algún problema emocional? Y después, ¿qué se hace con eso que salió a la luz por medio de la ESI? Vale. Gracias. Bueno, pues mira, la primera pregunta te contesto que sí que es posible. Y me imagino a lo que te estás refiriendo. Y entonces esas sustancias que anulan la voluntad, pero es que ahí abajo, en el fondo, tenemos un registro. O sea, toda actividad, toda facultad intelectiva lleva unida una memoria. O sea, el conocimiento sensible lleva unido una memoria sensible. O sea, cuando haces una sesión a una persona y está reviviendo un momento de mucho dolor, y en ese momento, si el dolor le afectó a la mano, ves cómo la persona mueve la mano repitiendo esa memoria que hay en el cuerpo, que ha quedado en el cuerpo en ese momento. Entonces, si tú haces un conocimiento racional, pues tienes una memoria racional, que estamos todos muy familiarizados con el conocimiento racional y con la memoria racional. Pero si el conocimiento tuyo es del intelecto agente, tú tienes una memoria de ese intelecto agente, una caja negra. Entonces, desde el primer momento de tu vida hasta el día de hoy, está todo registrado en la caja negra. Y si un espabilado te ha puesto una burundanga y te ha anulado la voluntad, te habrá anulado la voluntad, pero no te ha anulado, y está todo registrado ahí. Y se puede revivir sin ningún problema. ¿Y qué tan sano sería revivir una situación que tu mente no recuerda? ¿Perdón? ¿Cómo? ¿Qué tan sano sería revivir algo que tu mente tiene bloqueado y que al no recordarlo no lo viviste? O sea, no te han puesto ninguna sustancia, sino que tú no quieres recordarlo. No, sí te han puesto sustancia. ¿Te han puesto sustancia?
te la han puesto y alguien te ha anulado tu voluntad, tú puedes revivirlo y ver qué ha pasado y quién te la ha puesto. Es posible. No, vamos a ver. Estamos ante un problema de decir, la persona tiene que conocer todo lo que le ha pasado. O sea, la persona tiene que enfrentarse con lo que le ha pasado. O sea, la persona no puede mirar para otro lado. Ese es el problema. Ese es el problema de lo que nos pasa. Es decir, bueno, yo he tenido una infancia muy dolorosa, pues yo ya estoy aquí bien situado profesionalmente, pues mi familia pues está muy bien, pues yo esto, que no quiero verlo. Pero es que no puedes dejar de verlo. Hay un cuento de Edgar Allan Poe que se llama El corazón delator, son 3 páginas, pero está explicando esto. O sea, el corazón siempre, o sea, no miente, no permite. O sea, no es posible vivir en la mentira o en el desconocimiento. He atendido deportistas, opositores, o sea, gente que está haciendo algo que le interesa y se bloquean en eso que les interesa. Y entonces les hago una sesión y hay una historia que ellos no quieren reconocer. Y fíjate cómo funciona el corazón. Te dice, hasta que tú no reconozcas esto que tienes aquí, esta verdad tuya que no la quieres ver, te voy a bloquear lo que más te gusta. Si es el deporte, te lo voy a bloquear. Si es una posición tuya, te lo voy a bloquear, además de una forma muy característica que se ve que algo te pasa. Cuando a alguien le pasa algo, decir, bueno, es que es inexplicable, es decir, busca debajo y hay siempre algo que tu razón no quiere ver. Pero ¿cómo no lo quiere ver? Si tu razón no lo quiere ver, tu corazón te dice, tienes que verlo, tienes que tomar cartas en el asunto. O sea, es que si tú no reconoces todo lo que te ha pasado, pues es que no vives en tu verdad, es que no te conoces. O sea, el gran problema desde la antigüedad es conócete a ti mismo. O sea, si tú no te conoces a ti mismo, te estás engañando. Y eso acaba pasando factura siempre. Entonces, tienes que conocerte. La gran satisfacción que yo tengo es decir, que pasas por momentos duros. O sea, las personas tienen que revivir cosas muy duras. Entonces, tú tienes que acompañarle con mucha delicadeza, pero ayudándoles, a lo mejor de forma progresiva, pero tienes que ayudarles a que reconozcan, no puedes olvidar. Eso es no jugar limpio contigo mismo y además no es posible, te va a pasar factura. ¿Lo ves? Entonces, la otra cosa es, la otra pregunta es, yo cuando empecé con esto, yo empecé de forma espontánea y yo estaba haciendo otras pruebas, yo quería ver dónde estaba la causa del cáncer y de pronto yo cuando estoy practicando pues formas de navegación interior, de pronto uno me dice, oye, pues que yo me he curado del asma, y otro me dice, oye, que yo me he curado de los pies. Y yo digo, pero si yo no sabía que tú tenías asma y otro que tú no tenías dolor de pies, ¿cómo es que yo te he curado? ¿Cómo te he curado? Dice, bueno, pues yo toda mi vida tenía dolor de pies, pasé por tu consulta, me hiciste esa sesión y ya no tengo dolor de pies. Y yo digo, bueno, entonces yo miraba las escenas que había revivido y digo, y entonces había una escena, porque tiene que subir a un escenario como este, tiene que recoger un premio, se tiene que volver hacia el público y tiene que hacer así, y tiene 10 años y le da mucha vergüenza, pero aguanta. ¿Y dónde lo siente la vergüenza? En los pies. Están como diciendo, no te muevas, pies, no te muevas, pies. Y entonces digo, ahora, al revivir esa escena, se le ha curado los pies, de forma espontánea. El otro igual. Entonces yo dije, yo lo que he desarrollado es un sistema en el que he descubierto por qué pasan esas cosas para que yo desde fuera pueda ayudarle en el 100% a las personas interpretando lo que hay por dentro que explica lo que le pasa por fuera. Entonces, a tu pregunta, tú pones una persona en duermevela y puede ser que espontáneamente se resuelvan problemas. He citado uno. O sea, esta amiga le dijo a la amiga, te voy a hacer una sesión a ver por qué tú tienes obstrucciones intestinales. Le hace una sesión y bueno, tú vas con esa idea. ¿Tú te crees que esto es un dispensador de Coca-Cola o que le pones ahí y sale eso, no? Tú entras con una idea y aparece la primera capa de cebolla, lo que tiene que salir. Entonces, lo que salió fue un tema de miopía por no querer ver algo. Entonces, primera posibilidad, tú entras ahí y se resuelven cosas de forma espontánea y además de forma ordenada. Primero, lo que más preocupante es. 2,
que es lo que yo hago mayoritariamente, es decir, veo cuál es el problema y le digo, y con él digo, ¿ves cómo este es el problema? Y dice, pues sí, pues tal, pues ahora entiendo yo esto, empiezo yo a entender, bueno, pues tienes que cambiar. Entonces ya depende de la libertad de cambiar. Eso es lo que decía antes. Últimamente digo, bueno, depende, cuesta. Si llevas toda una vida dirigiendo en un sentido, pues cuesta cambiar, pues hay que ayudarte. Pues si te está tratando un psicólogo o un médico, oye, pues mira, le paso la información y que te ayude, te ayudo yo o lo que sea, ¿no? Es decir, Y luego la tercera es el que no quiere cambiar y niega la mayor. Y te dice, no, a mí yo lo que te he dicho es esto. Dice, no, que has dicho lo otro. Que no, que tal. O sea, la gente se revela. O sea, vivimos mirando para otro lado. Es decir, lo desagradable no lo afrontamos. Entonces, y así vivimos y olvidamos esto, y olvidamos esto, y olvidamos esto. Pero llega un momento que ya somos mayores y ya olvidamos todo lo que pasó ayer. Y caemos en demencia. Por esa forma de funcionar que hemos ido diciendo, cuando hay algo desagradable, no lo miramos. Y entonces lo olvidamos. Es que es un tema vital, hay que conocerse. Y si te ha pasado, si hay algo tuyo que tú no entiendes bien, tienes que ir al fondo a ver por qué es así. Ok, muchas gracias. Buenas noches. O sea, mi pregunta es, parte del remedio es, digamos, ponderar, discernir y enfrentar. Muy bien. Eso es a lo que podemos concluir. Sí. Pero al momento de enfrentar, ¿no se necesitará alguna persona que te pueda como dirigir o orientar mejor? Ese es el problema, porque es una pregunta que siempre me hacen de, oiga, ¿yo me lo puedo hacer a mí mismo una sesión? Entonces la respuesta es no, porque antropológicamente no pensamos que somos únicos y que somos independientes, y no es así. O sea, antropológicamente no existimos, coexistimos. O sea, siempre necesitamos otra persona. Si eres un profesor, necesitas un alumno. Y si eres un hombre, necesitas una mujer. Y si eres un padre, necesitas un hijo. O sea, coexistimos. Entonces, si tú quieres llegar a tu profundidad, te tiene que ayudar otra persona. Porque claro, el duerme-vela, que es el estado ese natural, pues te dura instantes. Entonces, o caes en el sueño o en la vigilia. Pero mantenerte ahí una hora tú no puedes, porque entonces tienes que decidir, metes tu voluntad y subes ciclos. Entonces tiene que ser otra persona de tu confianza, te tiene que ayudar. Entonces, a mí, ¿cuál es mi sueño? Que este conocimiento sea tan extenso que toda persona que quiera a otra persona, pues le ayude con una sesión, que quede entre los dos, y que ya tiene lo fundamental de la sesión, que es la confianza. Porque claro, es exponer tu interior ante otra persona, interior que no conoces y que vas a conocer en ese momento delante de otra persona. Entonces las sesiones funcionan más o menos según la confianza que el corazón de esa persona tiene en la otra persona. O sea, el juego es interno y profundo. ¿Y qué tan a distancia se puede hacer esa ayuda? Cara a cara, yo no me atrevo a... Bueno, sí he hecho cara a cara, tiene que ser. No de continente a continente. He hecho algunas cosas, pero no me ha gustado y no creo que sea... No. Puedes hacer sesiones, pero no puedes llegar a conclusiones, porque es que en el fondo... Si es que en el fondo esto también es antropológico. Mira, es la intimidad de la persona, ¿no? Sí, no. O sea, esto yo cada vez que viene una persona a verme, yo lo primero que me asombro dice, ¿has venido? Sí, pero si yo había quedado con usted que iba a venir a tal hora. Sí, bueno, pero me parece un milagro que vengas y que te pongas delante de mí a sacar cosas que tú no sabes de ti. Yo primer asombrado soy yo, pero ya te digo que aquí esto no es una técnica. Si yo sé mucho de esto, sí puedo saber mucho, pero si el otro percibe que no tienes interés en él, olvídate, el corazón no va a hablar. He tenido casos de decir, oye, hazle esto, y no sale. Ah, pues trátelo.
entro yo y explota, o al revés. O sea, se basa en la confianza. Además, yo lo digo, si no tienes confianza en mí, oye, vamos a dejarlo, no vamos a ningún lado, ¿no? Entonces, es muy llamativo, yo me asombro. Y bueno, y además, ahora que yo siempre actúo con personas porque tengo que transmitir esto. Entonces, no es delante de una persona, sino a lo mejor delante de 2 o de 3. Entonces, Gracias. por eso a veces digo, bueno, el requisito para venir a verme es estar desesperado, porque... Buenas noches. Buenas noches. Siento que hoy en día empieza a haber más atención hacia las enfermedades mentales y no tantas las físicas, depresión, ansiedad, etc. ¿Qué ha visto usted en esta línea de trabajo? Porque me imagino que es algo que percibe el corazón, que se empieza a manifestar no tanto en gestos externos, sino en internos. ¿Y qué es lo que se aconseja como que a tratar con estos problemas? Bueno, mi primera sorpresa, mi interés durante 40 años de radiólogo era el cáncer. Era el cáncer y yo nunca había prestado la más mínima atención a la psique, nunca. No. Bueno, sí, cuando estudiaba segundo de medicina, en primero dije, yo quiero ser psiquiatra. Entonces, aquel verano me pasé estudiando psiquiatría, preparándome para hacer psiquiatría. Entonces, cuando entré en la primera clase de psiquiatría, dije, no voy a ser psiquiatra. Entonces, ya cerré y ahora pues he caído ahí. Entonces, la primera cosa que yo vi es que las personas, cuando tú haces una historia completa de la vida de una persona, se alternan dolencias físicas y psíquicas. O sea, que es muy raro que una persona no tenga nada psíquico. O sea, que no hay personas psíquicas y físicas, sino que se van alternando. Igual que se alternan los sueños, se alternan las alteraciones de la voluntad. Entonces, hay una alternancia. Entonces, me asombré. Y yo, como entonces practicaba, me dicen, bueno, pues es que aquí hay un chico que tiene una obsesión. ¿Tú podías tratarlo? Digo, pues sí, yo lo que quiero es practicar. Entonces, yo le hacía una sesión y se resolvía. Y el chico aquel era, me acuerdo, muy feliz. Y yo de pronto dije, bueno, pero llevo toda mi vida pues centrado en el cáncer, pero ¿por qué me voy a centrar en el cáncer? Yo lo que busco realmente es la felicidad de la persona y que las dolencias no le impidan ser feliz. Oye, pues si hago feliz y resuelvo un tema de psíquico, pues me da igual, ¿no? Entonces, cuando descubro esto, entonces ahí es donde yo empiezo a ver que hay un centro en la persona. Y entonces, ese centro de la persona te manda o dolencias físicas o dolencias psíquicas, o sueños o alteraciones de la voluntad. Entonces, yo antropológicamente digo, tengo que buscar un filósofo que me hable del centro de la persona. Y entonces cuando descubro que no hablan del centro de la persona. O sea, los filósofos o se centran en la razón, y son idealistas o gnósticos, o se centran en la voluntad, voluntaristas, pelagianos, o en el sentimentalismo como Heidegger, pero nadie sale de ahí, excepto una persona, que es Edith Stein. Entonces, esta dice, hay un centro en la persona. Digo, pues ya está, ya estoy salvado. Yo funciono con el esquema antropológico de Edith Stein. Entonces, hay un centro que te manda las cosas para una cosa y para la otra. Entonces, el corazón de la persona es tan personal, valga la redundancia, tan único, que lo que hace es, a uno le manda una dolencia física y a otro le manda una dolencia psíquica. O a una misma persona elige unas veces una cosa y otras veces otra. Entonces, siempre las psíquicas, en general la depresión que la has citado, y similares, son como un bloqueo que te manda y te dice, no te dejo seguir caminando, te bajo del tren. O sea, hasta que no soluciones un problema, no te dejo seguir caminando. A lo mejor la física pues te va haciendo la dolencia cada vez mayor, cada vez más crónica. Las psíquicas en general, la depresión es que te bloquea. Y a mí me gusta la palabra bloqueo, para no catalogar, decir, oye, te has sacado de la vida, no te deja, no te duele nada, a lo mejor enfermas menos físicamente porque no te expones, estás como fuera del tren. Entonces, pero luego hay otras psíquicas que tienen mucha importancia. Por ejemplo, pues
por ejemplo, hay una cosa que hemos descubierto y es que cuando tú los sueños no le haces caso, te los repite. Y cuando no le haces caso, pues te da una cosa que es parálisis del sueño. Entonces, parálisis del sueño es que tú sabes que estás despierto, pero no puedes mover ni un músculo. Entonces, lo que te está diciendo es decir, no te muevas y presta atención al sueño. Claro, lo que hacemos es que nos asustamos mucho y no prestamos atención al sueño. Consigue el efecto contrario. O sea, normalmente el lenguaje simbólico del corazón lo que consigue es asustarnos siempre, porque no lo conocemos, ¿no? Pero si persiste eso así y no le haces caso, aparece una alucinación que está catalogada como un problema psíquico. Pero no es un problema psíquico, es un problema de la intelectualidad, es un sueño simbólico que como no le haces caso dormido, te lo manda despierto. Entonces, una alucinación, me dice, voy a tener una alucinación, perfecto, dime cómo es. Y vamos a la sesión porque es mucha información. O sea, es una información muy potente que te hace soñar despierto. Es que he soñado y te dicen las cosas más raras, ¿vale? Pues las cosas más raras, simbólicamente van a ser otras cosas más normales. Vamos a transformarlas. Entonces, o por ejemplo, otro problema que también es psíquico, se me ocurre, o sea, que son medio psíquicos, que es la tartamudez. Entonces, tiene un simbolismo. Entonces, siempre al tartamudo le pregunto, oye, ¿con quién tartamudeas más? Porque el tartamudo en general es una persona sensible que percibe el problema de la otra persona y se queda sin palabras. Entonces, conozco una persona la chica es tartamuda, pero es profesora y ahí no tartamudea, pero sin embargo, delante de un familiar sí. Entonces o por ejemplo, la dislexia, una chica que es disléxica delante de una profesora y delante de nadie más. Y entonces, claro, me la mandan para que la vea y digo, la que tengo que ver es a la profesora. Y la profesora, bueno, he tenido que convencer al marido para ver, puede haber una enfermedad psíquica que sea muy simbólica y muy aprovechable. La depresión es que te quita en medio. Y todo lo demás, siempre hay es que tiene ataques de pánico. Muy bien. ¿Y en qué consiste? Porque ahora hay un ataque de pánico de salir corriendo, pero hay otro ataque de pánico de abrazar a todo el mundo o de quitarse ropa. ¿Qué hace? Entonces, eso es lo que tienes que aprovechar. Hay una información simbólica. Los delirios, los pánicos, cualquier actuación. Bueno, los tics son muy frecuentes. Los niños muy sensibles tienen tic. Entonces, tú les analizas y tienen un tic para cada familiar. Y lo vas analizando, se lo dices al intelecto agente, se lo explicas y lo supera. Claro, entonces, las enfermedades psíquicas pueden ser simbólicas. Gracias. Pues muchas felicidades por su exposición. Definitivamente yo encuentro aquí un abanico muy amplio de posibilidades muy novedosas, tanto para diagnóstico y tratamiento. La pregunta es, ¿cuáles son sus experiencias en casos concretos con niños y jóvenes en cuyo proceso de crecimiento y desarrollo aún no ha terminado y que tienen problemas serios con cambios bioquímicos en el organismo, como por ejemplo las adicciones, concretamente el consumo de marihuana, cocaína, heroína, etcétera, en que su organismo se altera completamente con tantos cambios bioquímicos y sobre todo con lesiones irreversibles en su aparato, en su sistema nervioso central, etcétera. Y en aquellos personajes jóvenes, niños jóvenes, con actitud o con conducta de intento de suicidio. Pues vamos a en general, hablo en general, luego siempre hablo en general. Cada persona es cada persona, pero en principio una persona que tiene cualquier adicción, cualquiera de cualquier tipo, es una persona sensible, que no puede soportar ese sufrimiento y por tanto pues lo tiene que tapar de alguna manera con alguna adicción. Entonces se trata de ver cuál es el sufrimiento que le lleva a esa adicción. Entonces, pues normalmente hay que buscarlo siempre en profundidad. Entonces vas con esa idea, pero en principio es una persona que
yo le miro con mucho respeto. O sea, siempre, antes he dicho un ejemplo, ¿no? Un colegio, los 18 niños problemáticos son los 18 niños sensibles. La persona adicta es una persona, en principio, es una persona sensible, en principio. Entonces, de esa forma se mira. Entonces, es mirar qué ha pasado en su infancia, que le ha dolido tanto, que lo ha soportado gracias a esa adicción. Entonces, se trata de quitar ese problema y que luego desaparezca la adicción. Efectivamente, cuanto más tiempo pase, también en ese momento ya el organismo se acostumbra, ya también la adicción ya es biológica, cuesta más, pero esa es la idea. La otra pregunta era... El suicidio. Sobre el suicidio tengo... Claro, al final no podemos investigar a la persona que ya ha caído en el suicidio, pero sí que muchos intentos de suicidio te llaman la atención. Por ejemplo, me viene ahora uno a la cabeza, ¿no? Intento de suicidio siempre de tirarse por la ventana. Entonces yo le atiendo y entonces voy siguiendo y hay una escena pequeña que hay que tenerlo en cuenta. Hay un momento en que yo antes he dicho de hablarle al niño, al intelecto agente, como si fuera un viejo. Pero hay una escena que se repite y es una bronca que le cae a un niño, pero que no entiende por qué es la bronca. O sea, que le están bronqueando y él no sabe por qué. Entonces resulta que él se ha metido en un sitio donde no debía, está su abuelo zarandeándole, está su abuela tapando la salida por la puerta, el niño está muy desconcertado, porque una cosa es explicarle al intelecto agente y otra cosa es reñirle de forma poco intelectual y para el muchacho muy traumática. Entonces él, en esa riña, que está como cogido y que no sabe por dónde salir, que tiene esa frustración, entonces mira la ventana. Entonces la mira, ¿y qué sientes? Pues mira la ventana. Entonces esa escena se repite en su vida. Entonces cada vez que tiene un problema, que le duele, que lo ve irresoluble, siempre mira una ventana y tiene esa sensación de suicidio. Entonces la sensación de suicidio, el intento, hay que mirar a ver por qué. Y mirar porque hay abajo una forma de resolver los problemas que no ha entendido, que se parece en cierto modo o sea, como veis, siempre caemos en lo mismo. Es decir, bueno, entonces, ¿tú siempre haces lo mismo? Pues sí. O sea, siempre al final voy buscando la raíz en esa parte profunda que lo intenta explicar al principio de la exposición. O sea, que es muy potente, pero que está previsto que el mundo acojamos al nuevo de una forma determinada, que estamos a años luz de esa forma determinada. Entonces, si jugamos con ellos como animalitos, si los consideramos que todavía no son dignos de atención... Tengo una frase de una persona muy importante de una ciudad desarrollando, y él dice ufanamente que él a sus niños nunca les ha prestado atención hasta que no tenían 7 años. O sea, pero es la mentalidad racional. Entonces, siempre al final ahí, por muy bien que lo hayamos querido hacer, pues ahí hay problemas. Porque luego está la otra cosa que no sé si lo he dicho antes, pero que es el niño que tiene más amor que el adulto, o sea, que se excede y que se hace padre de los padres. Entonces, es decir, que también puede haber un problema, que no es que haya tenido un mal ambiente, un ambiente adverso, sino es el niño que se excede y que quiere coger un problema que no es suyo y que le enferma, ¿no? Hay que buscar, ¿no? Pero, hombre, para mí la palingenesia ha sido una esperanza en esos casos tan desoladores, ¿no? O sea, pero al final buscas la raíz y la encuentras. Bueno, yo no sé si para mí me considero afortunado porque yo veo el corazón de las personas y siempre es bueno. O sea, el corazón es siempre, o sea, no hay niños deficitarios con déficit, nadie tiene un hijo con déficit, nadie. Y no hay corazones malos. Entonces, en mi experiencia, el corazón más bueno que he atendido es el corazón de un preso. O sea, a los 30 años había pasado más tiempo en correccionales y en cárceles que en libertad.
Y claro, cuando empiezas a ver todas las escenas suyas, es de amor. Y hay un punto en el amor por otra persona que cae en la desesperación. Entonces es difícil de entender, ¿no? Una madre me decía, bueno, es que mi hijo me dice, pero cáete, hazte sangre. Mi hijo está loco. Es decir, no, te está diciendo de una forma simbólica no adecuada que demuestres tu sufrimiento. O sea, que para los niños somos transparentes. O sea, tú vas por ahí como que no pasa nada, pero tu niño te percibe tu sufrimiento. Y entonces te hace el niño que le pega a la madre, pero es porque quiere que demuestre su sufrimiento, que no vaya así, que lo diga, que se desahogue. Cuando un niño tiene una pataleta, tú dices, no, es que quiere llamar la atención. No, el niño que tiene una pataleta es que está desesperado porque percibe el sufrimiento de una persona que quiere. O sea, desde que tú miras el mundo desde este punto de vista del corazón, es el mundo al revés. Entonces esa desesperación del niño que tiene una pataleta, imagínatela en un adulto que no puede más, pues toma una droga. Y si tiene una escapada que puede ser suicidio, entonces hay que bajar. Entonces, yo tengo algunos casos como este que he dicho, es decir, bueno, a partir de entonces ya no tiene esas ideas de tirarse por la ventana. Pero había esa escena desafortunada que al niño hay que explicarle, no se le puede tratar despectivamente o jugar como un monigote. Tiene un intelecto agente y hay que explicarle las cosas, ¿no? Me decía una conocida, dice, bueno, yo lo he empleado. Mi niña me decía, esa es estúpida, es estúpida. Y yo le decía, no digas estúpida, no digas estúpida. Y un día me dice, ¿por qué no puedo decir estúpida? Entonces le miré y le dije, porque todas las personas somos únicas y tenemos valores. Y no existen las personas estúpidas. Es que no existen, porque todos tenemos... Dijo la niña, vale, lo he entendido. Ya nunca le dijo estúpida. O sea, ¿por qué no tratamos a los niños como seres más inteligentes que nosotros y les explicamos las cosas? Buenas noches, doctor. Una pregunta. Después. Usted mencionaba que cada persona tiene cuerpo, tiene corazón. Y yo le pregunto, ¿y el espíritu? Vale. El espíritu es el corazón. O sea, diferentes palabras que definen lo mismo. El centro de la persona es lo mismo que el corazón espiritual de la persona, es lo mismo que el espíritu, es lo mismo que el acto de ser de la persona. A ver, ¿cuál más? Son palabras que expresan lo mismo. Y aprovechando otra cosa, lo de duerme vela, ¿qué tipo de proceso usted utiliza o técnica para llegar a ese estado duerme vela? Bueno, como decía la pregunta anterior, o sea, lo principal es la confianza. Entonces, claro, la persona me dice, bueno, ¿por qué no vas más deprisa? Oye, según viene, le pones en duerme vela y te vas. No puedo poner a una persona en duerme vela sin que pase 1 hora y media o 2 horas. O sea, tengo que estar 1 hora y media con contacto visual, haciéndole preguntas, mirando las cosas o sea, ganándome su confianza. O sea, primera cosa, ganándote la confianza. Eso, si yo luego le voy a decir cierra los ojos y va a oír mi voz, primero tiene que haber visto que mi voz se acompaña de una autenticidad. O sea, tiene que haber una confianza. Y una vez que me he ganado la confianza, yo lo percibo, digo, bueno, pues no tengo ni idea de lo que te pasa. Me la gano preguntándole. Entonces, como domino bien las somatizaciones, pues les dejo como muy pillados, como muy sorprendidos. Entonces les digo, bueno, pues que esta historia que te he montado, te la he montado en superficie y no va a ser, porque tú eres único, esto que te estoy diciendo es general. No tengo ni idea. Con lo cual se quedan más desconcertados. Dice, pues este tío es humilde. No es forzada, es que es así. Yo funciono con el criterio del asombro. Sé mucho de esa persona por fuera y yo voy a asombrarme de cosas que es que no me las podía ni imaginar. Y en cada persona me asombro, porque somos ahí dentro muy de asombrar. Pero sí se utiliza un proceso de sí, ahora voy. Y entonces, entonces una vez que estoy ahí, yo le hago una relajación como muy general, que puedo empezar también sin relajación. Entonces utilizo símbolos. Entonces el símbolo tiene la fuerza de que está entre los dos mundos, entre el mundo racional y el mundo habitual, de conocimiento habitual, conocimiento profundo. Entonces el símbolo tiene un efecto, pues, te digo, te va a contar T2.1, te va a llegar un león, entonces tú me dices, el león que te llega a ti nunca es igual que el que me llega a mí.
Entonces, pero ya la razón se queda como descolocada, porque entra el conocimiento profundo. O sea, el mundo simbólico dice, esto me gusta. Entonces te da te llega un león de peluche, o te llega un león que parece un gato, o te llega un león que te da miedo. Entonces empieza el mundo simbólico y yo juego contigo. Pero tú estás delante de un león, te llega el león. Entonces yo juego contigo y te digo, ¿qué sientes? Y una vez que tú sientes, tú me dices una palabra que es racional, una explicación. Me dices, pues miedo. ¿Dónde lo sientes? Y entonces ya te tengo cogido, porque me estás hablando de tu corazón. Lo siento en la barriga, o lo siento en las mandíbulas, o lo siento en las manos. El dónde lo sientes ya es tuyo, ya es de tu corazón. ¿Dónde tú sientes el miedo a ese león? Que tú no lo sabes, pero yo sí lo sé, que es tu padre. Y empiezo a jugar, pum, pum, y a navegar. Y entonces tú ya estás ahí como, estás despierto, pero te van llegando cosas. Esas cosas que te llegan en el sueño, que son sueños, yo provoco que te empiecen a llegar. Y empezamos a navegar, y entonces dirigiéndote con arte te llevo a lo que a mí me interesa o a lo que percibo que le interesa a tu corazón y vamos navegando. Pero vamos, no utilizamos ningún medicamento, es la palabra y es el llevarte, no sé, le llamo navegación porque me gusta y hay que verlo. Pero vamos, no es una cosa de lo más, para mí es muy natural y me gustaría que fuese universal, pero es muy difícil, es muy difícil. Muchas gracias. Ahí hay una pregunta. ¿Alcanza a percibir ese conocimiento lo que es real de lo que es irreal? Sí. Igual lo estímulo, porque veo que los niños que son esponjas que captan todo, que un programa de televisión de potencia, una noticia que ven, una información, un hecho sangriento que puede afectar la vida. ¿Alcanza a percibir? Sí, durante la pregunta es si durante la sesión se distingue lo real de lo simbólico. Y esa es muy buena pregunta porque a veces es difícil, pero normalmente es muy evidente. Como cuando sitúas a la persona en ese estado, o sea, con gran facilidad tú le dices, oye, te va a llegar una escena de tu vida que has sentido lo mismo. Y dice, no, me llega un elefante. ¿Qué pinta aquí el elefante? Entonces dice, no, pero el elefante, bueno, pues mira a ver, te va a llegar, ¿no? Y aparece un pájaro. Entonces, es simbólico. Entonces, tú tienes que... Hay personas que son más simbólicas y otras que son menos. Efectivamente, como tú dices, los niños son muy simbólicos. Entonces, tienen profusión de símbolos y tienes que ver cuáles son los importantes, los no importantes y transformarlos. Entonces, juegas con ellos y al final transformas. Entonces... Más bien iba en el sentido de que si vieran, vamos a decir, un programa de televisión que sucede un hecho sangriento, eso los alcanza a marcar de distinguir si eso fue real o no fue real. Sí, bueno, ¿fue real? Sí, ahora, o sea, la pregunta es si algo que están viendo, por ejemplo, en la televisión sangriento, te afecta, si es real o no es real. Es que la persona está viendo esa película y le ha afectado realmente. O sea, le ha afectado realmente. Le puede afectar una película, le puede afectar una visión de una pelea en la calle o una riña de los padres o una cosa que le cuentan y que la ha entendido mal y que ha dicho, bueno, pues no vamos a tener dinero y vamos a comer hierba. Y entonces esa frase, él se ve comiendo hierba porque no lo ha entendido o lo ha entendido mal. Entonces, o sea, funcionamos con que cada persona es tan única que no te puedes imaginar, no puedes predecir lo que le ha afectado a esa persona. Incluso, por ejemplo, dos gemelos que viven la misma historia y un gemelo pues se afecta de una manera y el otro de otra manera, porque son dos personas diferentes. Sí, le puede llegar a afectar algo irreal, sí. Es que, espera un momento que se grabe la pregunta, sí. Gracias. Que nos habla mucho de la sensibilidad de las personas, pero por otro lado nos dice que no queremos niños espartanos, sino sensibles.
Es como, ¿cómo compaginar eso? Claro, o sea, lo que yo digo es que respetemos esa sensibilidad, o sea, que le demos culto a la sensibilidad, que ahora mismo, por ejemplo, personas que están reconocidas como muy sensibles, que son los artistas, no son los reyes de la sociedad, no son los mejor vistos. Personas que son muy sensibles, por ejemplo, no caben en ciertos trabajos que te exigen ser duro y no tener sentimientos. O sea, yo lo que digo, las personas sensibles hay que tratarlas de forma sensible, sobre todo en la primera parte de su vida. Una vez que ya son adultos, pues ya ellos tienen que controlar esa sensibilidad. Pero un niño que viene muy sensible es un niño que hay que proteger. Es decir, si tú no proteges, ese niño enferma. Y al final, el que no enferma es el espartano. Entonces tenemos una sociedad de espartanos sin corazón. Es lo que quiero decir. Entonces, es decir, la persona que enferma, que se altera, en general, es la persona más importante para la sociedad porque tiene sensibilidad. A esta sociedad lo que le falta es corazón. Me parece que estamos todos de acuerdo, sobre todo después de haberlo definido. O sea, que el corazón no es un sentimentalismo, el corazón es el intelecto agente. Es la forma, si lo más vital de la persona es conocer con el intelecto agente. Entonces, si la persona tiene un intelecto agente muy potente y percibe mucho y libremente da su amor con mucha facilidad, esa persona hay que protegerla. Y lo que ahora mismo no vivimos como si no hubiera corazón, y al que demuestra el corazón no se lo permitimos demostrar. No sé si me explico. Sí. Muchas gracias. Gracias. Doctor, ya una pregunta muy práctica. Se están preparando varias personas en Guadalajara para hacer ESIs, pero hacen la primera ESI y luego para una segunda ESI ya es directamente contigo. Entonces, ¿a qué horas? ¿Cuándo? ¿Cómo? Y si salieron muchas cosas en una ESI, en la primera ESI... ¿Lo ves cómo tenemos que haber acabado un poquito antes? Sí, yo tengo varios problemas y ese es uno. Entonces, yo cuando aparecí hace 4 años, mi discurso era: esto es muy fácil, esto quiero que lo haga todo el mundo, porque si ya tienes la confianza de tu marido, pues mujer, hazle una sesión a tu marido. Si tu marido tiene la confianza de tu mujer, hazlo a tu mujer y queda entre los dos y no sale de ahí. Entonces, desde hace un año, así he ido pues un año, otro 3, 4 años, y desde hace un año, o sea, veo muy difícil hacer esa interpretación en el 100% de los casos. Porque claro, se trata de, tú puedes hacer una sesión a una persona y bueno, espontáneamente, como lo hacía yo en el 2013, pues solucionar un problema. Pero yo no sé qué hago que interpreto eso que está pasando. Entonces se están poniendo a mi lado personas que me van formalizando. Me hacen preguntas: ¿por qué has hecho eso? Y siempre digo, bueno, porque es lo que hay que hacer. Y dicen, bueno, pues no, explícanos. Y yo digo, ¿cómo explico esto? Entonces, a base de ir preguntándome, y me van preguntando, pues ya hay personas que saben hacer una sesión básica y saben por dónde andan, ¿no? Entonces, nuestra historia es muy corta. Espero que muy pronto pues haya personas que puedan hacer esto, pero el problema es lo que a mí realmente me acucia, porque es que no sé, hay cosas que no sé qué es lo que hago. Entonces, bueno, lo último que he dicho es decir, bueno, es que yo hago coincidencias. Esa ponderación, esa coincidencia, yo la hago. No sé por qué la hago. La hacían en la antigüedad. O sea, Aristóteles eso le llamaba epagoge. Funcionaba haciendo coincidencias. Y claro, ellos son los creadores del concepto racional, pero hacían coincidencias. Platón hacía sinopsis, que es mirarlo con diferentes ojos. Entonces lo hacían, pero lo hemos perdido. Entonces cada uno somos como máquinas
que coleccionan datos pero no los relacionan. Entonces es un problema que tengo y entonces le pido que los relacionen. Entonces también otro problema que tengo es que yo tengo más experiencia, entonces lo hago automático. Entonces voy diciendo, sí, estoy intentando destilarme a ver qué es lo que hago y estamos en ello, ¿no? Pero por otro lado, pues no puedo hacer otra cosa. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues lo que he hecho hoy aquí, que es decir, doy un conocimiento para que todo el mundo lo aplique personalmente, he dado unas directrices y bueno, yo creo que después de hoy, pues todo el mundo dice, oye, si me pasa, tengo este problema y me pasa esto, no están separados. O sea, si yo tengo una preocupación y me duele la rodilla derecha, pues no está separado, cronológicamente coinciden. Entonces vamos a ver si esto que me está pasando con mi hermana tiene algo que ver con que a mí me duela la rodilla, que es que mi hermana me hace todos los planes que tengo que hacer y ella tiene 62 y yo tengo 60, ya está bien de que mi hermana me haga los planes y el corazón se siente y te hace que te duela la rodilla. Es decir, es relacionar lo que te pasa con tu cuerpo, es buscar. Entonces doy pues la relación general, o sea, una visión general, prestar atención al corazón, algo que se tiene que estudiar y no puedo hacer más. O sea, ese es mi problema. Espero que dentro de poco pues haya muchas personas que lo puedan hacer, pero a lo mejor tiene que ser cuando haya más personas que antropológicamente reconozcan que hay un corazón en la persona, que hay un espíritu que está ahí desde el primer momento y que empecemos a valorarlo y a pensar de esa manera. Pero hoy por hoy ese es mi problema, esa es mi desesperación. Gracias, doctor. Sí. Bueno, pues muchas gracias, Paco, por estar aquí con nosotros, por brindarnos este momento para que podamos entender y pues preguntar las dudas que tengamos, para aprender de ti y esperemos que sí, hagamos un mundo con un corazón mucho más grande. Muchas gracias por todo.